¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo se debe vestir correctamente al Niño Dios. En nuestra sección infantil, el cuento El Casting. El primer día que Laura entró a sus clases de actuación se enteró de lo que es un casting. La maestra les explicó. Se llama casting a una entrevista que los productores de cine, televisión o comerciales hacen para elegir al mejor candidato cuando buscan a un personaje en especial. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús se presenta como el Mesías anunciado. Y en el Santoral te platicaremos quién fue Santo Tomás de Aquino. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una noche a las 11:30, una mujer afroamericana de edad avanzada estaba parada en el acotamiento de una autopista de Alabama, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, ella decidió detener el próximo coche. Un joven blanco se detuvo a ayudarla. A pesar de todos los conflictos que habían ocurrido durante los años 60, el joven la llevó a un lugar seguro. La ayudó a obtener asistencia y la puso en un taxi. Ella parecía estar bastante apurada. Ella anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días pasaron cuando tocaron la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante a color le fue entregado por correo en su propia casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía: muchísimas gracias por ayudarnos en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa, sino mi espíritu. Entonces apareció usted. Gracias a usted pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante justo antes de que muriera. Dios lo bendiga por ayudarnos y por servir a otros desinteresadamente. Sinceramente, la señora de Nat King Cole. Por eso, no esperes nada a cambio y lo recibirás. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Amigas, amigos, qué maravilla que es domingo, Día del Señor, y recordamos que en este día no solamente tenemos que dedicarle al Señor nuestra oración, la asistencia a misa, sino también tomar en cuenta lo que nos pide, el descanso. Sí, Dios quiere que descansemos. ¿Para qué? Para que podamos gozar a la familia, para que podamos gozar también los alimentos de una manera especial, porque a veces en la semana estamos a la carrera. ¿Para qué? Para que pongamos atención en aquellos pequeños detalles de la casa que necesitan una pequeña reparación, para visitar a algún enfermo, hacerle alguna llamada a algún ser querido y para tantas otras cosas más, como por ejemplo escuchar Resonancias de Fe. Así que si están en pijama, gocen este momentito, gocen a la familia, dense abrazos unos a otros, animen a quien está cocinando, animen a quien tuvo una semana pesada, animen a los niños, a los pequeñitos para que regresen con entusiasmo a la escuela. Si tuvieron algún problema en clases, con algún amigo, con alguna amiga, díganles que se puede remediar especialmente con el diálogo
y que siempre hay formas de crecer, de mejorar en la vida. Una semana maravillosa que Dios nos concede y por supuesto, si lo invitamos a que Él nos acompañe, será una semana maravillosa. A ustedes que van manejando en este momento, traileros, transportistas de Estados Unidos o de México, por supuesto que el Señor los acompañe en este momento para que puedan llegar sin problema a su destino. Un saludo a todos los enfermitos y a los pequeñitos, ¿qué les decimos? Que ya se va acercando, ¿qué? Aquello que les va a ayudar a entender mejor el Evangelio de la semana. ¿Qué? El cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El casting. El primer día que Laura entró a sus clases de actuación se enteró de lo que es un casting. La maestra les explicó. Se llama casting a una entrevista que los productores de cine, televisión o comerciales hacen para elegir al mejor candidato cuando buscan a un personaje en especial. Como Laura quería salir pronto en cine o en televisión, comenzó a asistir a todas las invitaciones de casting, pero poco a poco se fue dando cuenta que no todas las invitaciones eran para ella. He descubierto que la invitación a cada casting es muy precisa. Se solicita a hombres, mujeres, jóvenes o niños. Especifica las edades, el color de piel. En ocasiones se pide que sepan bailar, cantar o se exigen otras características. Y es que a un casting asisten muchos candidatos, pero solo se acepta al que cumpla con todos los requisitos. Laura asistió a castings para hombres y por supuesto que no fue aceptada. También fue rechazada en los que eran para mujeres adultas, embarazadas o de piel negra. Esto le hizo pensar que nunca sería aceptada. Nunca voy a poder salir en televisión o en cine. No cumplo los requisitos de ningún casting. Afortunadamente su maestra le hizo comprender las cosas. Mira, Laura, cada papel exige un tipo de persona y seguramente habrá uno para tus características. Laura aprendió a ser paciente. Siguió leyendo todas las invitaciones, pero ya no se presentó en las que no cumplía con los requisitos. Pasaron algunos meses y finalmente llegó la oportunidad para la joven. Hay una convocatoria para un casting. Voy a ver qué dice. Se solicitan mujeres jóvenes entre 15 y 17 años, de complexión delgada, cabello negro y rizado, con estatura entre 1,60 y 1,70 metros, con facilidad para el baile, el canto y el patinaje artístico en hielo. ¡Este casting es para mí! Laura se puso muy contenta y asistió con mucho nerviosismo al lugar de la cita. Había una gran fila de jovencitas esperando su turno y ella, ansiosa, esperó también el suyo. El productor hizo pasar a cada una y fue descartando a aquellas que no cumplían con los requisitos. Finalmente hizo pasar a Laura y al descubrir que ella era la única que cumplía con lo requerido para el papel, la invitó a firmar el contrato para una película. Ella llegó muy contenta a su casa con la noticia. Cumplí con los requisitos del casting. ¿Y qué creen? ¡Me aceptaron para el personaje! Ese papel era justo para mí. Así comenzó su gran carrera como actriz. Pasaron los años y Laurita se convirtió en madre de un hermoso niño al que fue educando en la fe. Un día su hijo le pidió que le explicara un texto de la Biblia. Mami, ¿me podrías explicar este texto del Evangelio? El texto decía lo siguiente. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él.
y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura». Laurita se acordó de su experiencia en los castings y le contó al pequeño cómo había sido aceptada para el papel de su primera película. Le recordó las palabras que su maestra le había dicho. Cada papel exige un tipo de persona. Mire, hijo, el profeta Isaías, en su libro, había marcado las características o requisitos que el Mesías, el Salvador del mundo, debería tener. Hubo muchos hombres de bien que tuvieron algunas de esas características, pero ninguno de ellos las reunía todas hasta que, finalmente, cuando vino el Hijo de Dios al mundo, cumplió con todos los requisitos. Con esa explicación, el hijo de Laurita comprendió muy bien el texto y concluyó diciendo: Dios, por medio del profeta Isaías, invitó a un casting, pero el papel del Salvador del mundo solo pudo ser ocupado por Cristo. Solo Él tuvo la plenitud del Espíritu Santo. Él fue enviado por Dios Padre para anunciar el Evangelio a los pobres, para dar la libertad a los cautivos y para devolver la vista a los ciegos. Él trajo la libertad a los oprimidos y vino a anunciar el tiempo de gracia, el tiempo de perdón para toda la humanidad. No cabe duda que Él era el único que podía cumplir con todos los requisitos para ese papel. Sin embargo, es una lástima que algunas personas aún no lo hayan aceptado en su vida. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Inicio del Evangelio de San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y cómo nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». En tiempo de Jesús, los hombres a partir de los 12 años acudían a la sinagoga y podían participar en la reflexión del día sábado, pidiendo que se les permitiera leer alguna parte de la Sagrada Escritura. Ellos la conservan hasta nuestros días todavía en un rollo. Precisamente van desenrollando hacia un lado o hacia otro y ahí encuentran los pasajes del Génesis, del Éxodo, de los profetas, y cada uno puede elegir el texto que quiera y después hacer un comentario sobre él. Nos dice el Evangelio que Jesús llegó a su tierra natal y ahí en la sinagoga desenrolló la Sagrada Escritura en el punto del profeta Isaías. El profeta Isaías había anunciado la llegada del Mesías con una característica: hablaría de buenas nuevas. Los pobres y los enfermos en tiempos de Jesús eran receptores de puras malas noticias.
Tienen que ir a empadronarse, decían las leyes del Imperio Romano. Hay que pagar este nuevo impuesto. Ustedes no pueden entrar aquí. La salvación no es para ustedes, decía mucha gente. Después de haber sido tentado por el demonio en el desierto, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en aquella sinagoga, tomó el libro de las Sagradas Escrituras y leyó este texto: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Hasta aquí parece que no hay ninguna novedad. Este texto de Isaías ya lo conocían todos. La buena noticia no está en que Jesús recuerde este texto escrito desde muchos años atrás, ni en una promesa que hiciera Jesús a mediano o corto plazo. Esto va a pasar después, sino que la buena noticia es que eso se empieza a cumplir ese mismo día. Así lo dijo Cristo. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. A lo largo de su ministerio, Jesús no hará otra cosa que anunciar la buena nueva a los pobres y decir de muchos modos que la salvación es para hoy. En el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, Cristo dice: hoy, mañana y pasado tengo que continuar mi viaje. También en otro texto dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, cuando visita la casa de el pecador Zaqueo. O también le dice en el momento de la crucifixión al buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el conocido refrán: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Evangelio nos recuerda que la salvación, tu transformación, tu regreso al Señor, tu cambio de vida es para hoy, y que los cristianos tenemos mucho que hacer. Pongamos hoy mismo en práctica lo que acabamos de oír. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 26 de enero se celebra a San Timoteo. Su nombre significa tengo gran respeto a Dios. Fíjense que San Pablo fue quien le impuso las manos y le confió el ministerio de la predicación. Siempre lo consideró hijo y discípulo muy amado. Timoteo acompañó a Pablo en su segundo y tercer viajes misioneros. También lo acompañó en la prisión que sufrió en Roma antes de su martirio. Son famosas las 2 cartas de San Pablo a Timoteo. En ellas le recomienda: ¡Hey! Que nadie te desprecie por tu juventud. Muéstrate en todo como un modelo para los creyentes por la palabra, la conducta, la caridad,
la pureza y la fe. Y hasta estas cartas nos permiten ver cómo Pablo desciende a detalles prácticos, como cuando le dice: «Hey Timoteo, no tomes solo agua, mézclale de vez en cuando un poquito de vino por tus continuos males de estómago». Y es que Pablo sabía que el vino tinto ayuda mucho cuando uno lo toma con moderación. San Pablo nombró a Timoteo obispo de Éfeso hasta que en el año 97 este hombre Timoteo fue también martirizado. También el 26 de enero se recuerda a San Tito. No es un santo pequeñito, San Tito es San Tito. ¿Tito qué significa? Significa defensor. Este santo acompañó a San Pablo en sus viajes como discípulo y secretario, por lo que el apóstol lo nombró obispo de la isla de Creta y le escribió una bella carta señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. Y pasamos al 27 de enero, en que se celebra Santa Ángela de Medici. Recuerden que el nombre de Ángel o Ángela es griego y significa mensajero de Dios. Ella nació en Italia en 1474 y tiene un mérito muy importante de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina para educar niñas. Y esta comunidad es la comunidad de las hermanas Ursulinas. El 28 de enero se celebra a Santo Tomás de Aquino. Tomás significa de buena familia. Nació en Italia en 1225. Estudió en la Universidad de Nápoles, donde conoció a los padres dominicos y decidió ingresar a su comunidad. Fue discípulo de San Alberto Magno en Colonia, Alemania. Sus compañeros no imaginaban su sabiduría y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones, le apodaron el buey mudo. Así son los compañeros, vieron, está gordote, está chonchito y siempre está callado. Bueno, pues le pusieron el buey mudo por lo robusto. Pero fíjense que un día uno de sus compañeros se acercó a leer sus apuntes y se los presentó a San Alberto, que era el maestro, y después de leerlos, el maestro dijo a sus alumnos: «Ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero». ¿Y qué creen? Así sucedió. A los 27 años de edad ya era profesor de la famosa Universidad de París. En 1259, el mismo Papa le pidió que dirigiera el Pontificio Colegio de Roma, donde estudiaba la gente para ser sacerdote. Y en solo 4 años escribió su famosa obra, La Suma Teológica, que es una obra de 14 tomos. 14 tomos, imagínense, en donde explica todas las enseñanzas de la fe católica basándose en la Sagrada Escritura, en la filosofía, en la teología y en la doctrina de los santos. Por eso se puede considerar a Santo Tomás de Aquino como quien ha escrito lo más profundo sobre la enseñanza de la Iglesia Católica. El Papa también le pidió que escribiera los himnos para la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces compuso el Pangelingua y el Tantum Ergo, que se siguen cantando en la adoración al Santísimo Sacramento. Santo Tomás contribuyó para que la filosofía de Aristóteles fuera parte de la formación de los católicos. Es el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la Iglesia. Sus escritos son tan importantes que en el Concilio de Trento, o sea, la reunión de los obispos del mundo allá en el siglo XVI, los 3 libros de consulta que más se usaron fueron la Biblia, los decretos de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás, que murió a los 49 años de edad, un 7 de marzo de 1274. Sus restos fueron llevados en gran procesión con mucha solemnidad a la Catedral de Toulouse un 28 de enero. Por eso se celebra en este día su fiesta, y también ese día se celebra al obispo Julián. Pero pasamos al 29 de enero. Ese día celebraremos a San Pedro Nolasco. Este santo nació cerca de Barcelona, España, hacia 1189. Durante su época, los piratas musulmanes hacían prisioneros a todos los hombres cristianos que encontraban. Para pagar su rescate y liberarlos, Pedro Nolasco gastó toda su fortuna. ¿Cómo comenzó esta organización para ayudar a los secuestrados? Fíjense que, según la tradición, una noche se le apareció la Virgen a San Pedro Nolasco y por otra parte al rey Jaime de Aragón para pedirles que fundaran una comunidad de religiosos que se dedicaran a libertar a los esclavos de los musulmanes. Pedro y el rey unieron sus fuerzas y fundaron la Orden de los Mercedarios, la Orden de la Merced.
y la comunidad fue aprobada por el Papa Gregorio IX y logró liberar a miles de prisioneros. Cuando los mercedarios llegaron a México, fundaron su convento en lo que hoy conocemos como La Merced. Desde entonces trabajan en las prisiones. Aunque su convento fue destruido por órdenes del gobierno, el claustro se conserva como un ejemplo de la arquitectura con influencia musulmana. Y pasamos al 30 de enero, día en que se celebra la mártir Martina y al obispo Fulgencio de Ruspe. Fulgencio significa resplandeciente o brillante. Él nació en Cartago, en África, hacia el año 468, y aunque durante su juventud tuvo una vida muy apegada al dinero y a los placeres, a los 22 años decidió dedicarse a la vida religiosa, llegó a ser obispo y por defender la fe fue desterrado a la isla de Cerdeña, y en esas circunstancias aprovechó ese tiempo no para quejarse o lamentarse, sino para escribir enseñanzas contra los arrianos, que era una comunidad que negaba que Cristo era Dios. Finalmente, este santo regresó a Túnez y fue recibido con mucha alegría por todo el pueblo. Los últimos años de su vida sufrió mucho a causa de varias enfermedades, pero en su oración decía: Señor, ya que me mandas sufrimientos, envía también la paciencia necesaria para que pueda soportarlos. Acepto en esta vida los sufrimientos y en cambio te pido tu perdón, tu misericordia y la vida eterna. Y así con este pensamiento murió a los 66 años en enero del año 533. El día 31 se celebra al médico Ciro, los mártires Saturnino, Tirso y Víctor y a San Juan Bosco. Este último nació en Castelnuovo, Italia, al norte de Roma. Vivió una infancia con muchas limitaciones que le ayudaron a comprender a los más necesitados. Su padre murió cuando él apenas tenía 2 años y medio. Su mamá, analfabeta y muy pobre, le dio ejemplo de fortaleza y caridad porque no solo lo cuidó a él y a su hermanito José, también cuidó a su suegra paralítica y a un hermanastro de Juan Bosco, hijo de un primer matrimonio de su esposo. Imagínense, ahí está el ejemplo, una mamá así, una mamá santa, pues seguramente que hace que su hijo se convierta también en un santo. Aunque él deseaba estudiar, tuvo que aprender a leer con un tío campesino, porque donde vivía, pues ¿qué creen? No había escuela. Nunca supo este muchachito lo que era comprar libros nuevos o estrenar ropa para que tú que te estás quejando en tu casa, mamá, cómprame quién sabe qué, te des cuenta que para ser una buena persona no necesitas estrenar a cada rato. Su experiencia de esta situación de limitación le hizo crear escuelas para los niños más necesitados, pero siempre tuvo 3 grandes amores. Pero no piense que muchachas o las que andaba ahí divirtiéndose, no. Su primer amor, Jesús en la Eucaristía. Segundo amor, la Virgen María como auxiliadora. Y tercer amor, el Papa, el gran guía de la Iglesia. Algunas de sus cualidades fueron la alegría y su interés por la salvación de la juventud. Y con medios materiales insignificantes realizaba grandes obras. Imagínense, con 3 monedas empezó un templo que costaba 300 millones. Y lo increíble es que logró levantarlo en solo 4 años. Con algunos de los jóvenes pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud pobre, y a los religiosos les puso el nombre de Salesianos, en honor de un santo que él admiraba mucho, de el santo amable San Francisco de Sales. Los salesianos trabajan actualmente en más de 105 países. También fundó a las hermanas salesianas, hijas de María Auxiliadora. En Italia a los sacerdotes se les llama con el término don, por eso le llamaron Don Bosco. Él se interesaba mucho por la difusión de la buena lectura. Escribió más de 40 libros. El joven instruido llegó al 1.000.000 de ejemplares. Al final de su vida tenía más de 100.000 niños pobres en sus obras de beneficencia. 6.000 de sus discípulos se hicieron sacerdotes. ¡Wow! Bueno, increíble. Y este hombre, Don Bosco, murió en la madrugada del 31 de enero de 1888. ¿Y qué pasó en ese momento? Durante 3 días, toda la ciudad de Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 sacerdotes y 300.000 fieles. Su don de hacer milagros es un caso excepcional. Para su canonización no se presentó un milagro. ¿Sabe cuántos se presentaron? 650 milagros. Él decía y repetía: yo no hago milagros, solamente rezo y hago que invoquen con fe a María Auxiliadora.
ella intercede ante su Hijo y Cristo Jesús es el que obra maravillas. Así que necesita usted un milagro y no le ha pedido a San Juan Bosco, sobre todo para conseguir trabajo, hágalo y va a ver, después me platica usted. El día 1 de febrero, además de encomendarnos a la divina providencia y dar gracias por un nuevo mes, se celebra a San Raúl. Su nombre significa consejero valiente. Raúl fue un monje muy fervoroso enviado por San Bernardo en el año 1132 a fundar el famoso monasterio del Valle de las Celdas, allá en el norte de Francia. El mismo día se celebra a Emma de Inglaterra. Emma significa mujer fuerte. Esta santa vivió hacia el año 1300. Fue esposa de Ricardo sin Miedo, jefe de Normandía y madre del rey San Eduardo, al cual supo educar en la fe y el amor. Fue muy generosa con los más necesitados. También el día 1 se celebra a Alicia. Alicia significa de buena familia. Ella nació en el año 400 y desde que tenía 20 años hasta su muerte se dedicó en París, fíjese bien, a asistir enfermos y ayudarles a soportar con paciencia y por amor a Dios todos sus dolores. Santa Alicia es patrona de las enfermeras. Y el mismo día celebramos a Viridiana. Este nombre tiene varios significados: fresco, juvenil o siempre sincera. Esta santa nació en el siglo XIII en Castelfiorentino, en Italia, y decidió vivir toda su vida en el monasterio de Vallombrosa. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigas, amigos, y aunque aún faltan algunos días para el Día de la Candelaria, muchas personas ya están pensando en la forma en que vestirán a su imagen del Niño Dios y por eso te queremos ayudar a hacer la mejor elección. Y para ello te invitamos a que reflexiones en los siguientes puntos. ¿Qué pensarías si al entrar a tu parroquia vieras que el sacerdote vistió al Cristo del altar o al Sagrado Corazón con la indumentaria de un azteca, o lo disfrazó de ángel poniéndole alas, o le puso las ropas de San Judas Tadeo o de San Martín de Porres? Yo creo que seguramente pensarías que el sacerdote está haciendo cosas raras o que se volvió loco. ¿Cómo vestir a Cristo de santo o de ángel? Padre José, y es muy seguro que no estaríamos de acuerdo con esas cosas y sin duda nos dejarían sorprendidos. Pero amigos, esto que sorprendería a muchos, por otro lado, es algo que hacen muchas personas sin darse cuenta. Y quizás tú seas una de ellas cuando vistes la imagen del Niño Dios, que es el mismo Jesucristo. Si todos sabemos que no es correcto disfrazar o vestir de cosas raras a una imagen de Jesucristo adulto, ¿por qué algunos piensan que eso sí se puede hacer con su imagen de niño? Amigos, háganse las siguientes preguntas. ¿Solo se deben respetar las imágenes de Jesucristo adulto y no las de Jesucristo niño? Las imágenes de Jesucristo niño, es decir, del Niño Dios, ¿se deben tratar como muñecos para vestir o como si fueran un juguete? Las imágenes de Cristo no pueden recibir el trato de muñecos o juguetes. Por eso reciben una bendición especial y se les coloca en un lugar especial también. ¿Por qué? Pues porque representan para nosotros, para los creyentes, la presencia de Dios y el amor que Él nos tiene. En cambio, cuando se juega con una imagen religiosa o se le falta al respeto, la imagen puede perder la bendición y además se puede cometer un sacrilegio. Hay muchas personas que visten o disfrazan a Jesucristo con atuendos raros o extraños que en muchas ocasiones provienen de ideas distintas o contrarias a la fe. Y bueno, es necesario decir que las personas que se dedican a vestir imágenes no siempre, no todos tienen una buena formación religiosa y muchas veces solo lo hacen con intereses de venta por su negocio. Y para atraer a los clientes les ofrecen novedades, cosas raras o exóticas, hasta el grado de ofrecer modelitos para vestir al Niño Dios de azteca, de charro, de futbolista e incluso por ahí han vestido alguna imagen del Niño Dios como luchador. E incluso en los últimos días han aparecido quienes quieren vestir al Niño Dios
con el atuendo de la llamada Santa Muerte, devoción contraria a nuestra fe católica. Y como a nosotros nos interesa que tú estés bien informado, que tengas un criterio muy bien formado, tenemos que decir que es necesario que tengas muy claras algunas ideas para que no te desvíes de tu fe o te puedas confundir con algunas ideas. Así que hay que recordar que Cristo nació y fue niño, pero ese niño creció, predicó, murió por nosotros en la cruz y resucitó, de tal manera que la imagen del niño Jesús que tenemos en nuestra casa nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre por ti, por mí, por nosotros. Dicho de otra manera, que no es el niño Dios de verdad, sino una imagen que nos hace pensar en Él. Las imágenes nos ayudan a sentir más la presencia de Dios y a pensar siempre en Él, pero son imágenes de madera, yeso u otro material. El niño Dios que tienes en tu casa no es Jesucristo de a de veras, es una imagen. Por eso nosotros tenemos que cumplir con esto, adorar a Dios. Pero a las imágenes no las adoramos, solo las veneramos porque de lo contrario nos estaríamos convirtiendo en idólatras. Y por eso las imágenes deben ser en la medida de lo posible, bellas, dignas y deben ser tratadas con decoro. Por eso las cuidamos, las limpiamos y hasta las vestimos como una forma de rendirle homenaje a Dios y a sus santos. Pero tiene que quedarnos esto muy claro. Las imágenes de madera o de yeso no sienten, no son personas. No es Jesucristo de a de veras, como dicen los niños. Por eso no tenemos que pensar como aquella señora que decía, es que si no le pongo ropita al niño Dios va a sentir frío. O como aquella otra que decía, yo cada año le cambio su ropita al niño Dios, no sea que se me vaya a poner triste o a enojar. Por esa razón no es necesario cambiarles de vestimenta cada año. Más aún, amigos, si queremos ponerles un vestido digno y verdaderamente bello, yo creo que sería mucho mejor hacerle a la imagen del niño Dios un vestido bonito con buen material, en lugar de estarle cambiando cada año el vestidito, que muchas veces no es la talla correcta y además está hecho con telas corrientitas, es decir, sencillas y que la mayoría de veces no nos cuestan muy baratas, ¿eh? Y la gente pregunta, ¿se vale vestir a mi imagen del niño Dios de santo? Miren, yo prefiero no responder directamente a esta pregunta, sino más bien hacer que ustedes reflexionen. Como Cristo fue el modelo de vida para los santos, Él fue el modelo, Él fue la guía, Él fue el Salvador, más bien son los santos quienes se quieren parecer a Cristo. Él fue su modelo, insisto, y es nuestro modelo de vida. Por eso no debemos vestir al niño Jesús de santo. ¿Por qué? Porque claramente Jesús es superior a todos los santos. Pero cuando los fieles no entienden esto, es muy frecuente escucharlos decir, yo voy a vestir a mi niño Dios de San Judas Tadeo porque está de moda. O por ahí dicen, yo para ser original lo voy a vestir de Juan Diego. O es que mi niñito se ve re chulo vestido de San Miguel Arcángel con su espadita, el caballito y toda la cosa. Si ustedes han visto que visten al niño Dios de angelito, quizás se puedan preguntar, ¿eso se vale? Y para tener la respuesta, basta que piensen un poquito. ¿Quién cree usted que es más grande y más importante? ¿El Hijo de Dios o los ángeles? Pues yo creo que respondió usted adecuadamente, el Hijo de Dios, porque los ángeles le sirven a Él y lo obedecen. Por eso precisamente es un error también vestir al niño Dios de ángel, así como es un error vestirlo de santo, porque sería rebajar a Cristo por debajo de los santos, por debajo de los ángeles, y eso no está bien. Cristo es mucho más que los santos y que los ángeles. Bueno, y entonces, ¿por qué empezaron las personas a vestir al niño Dios de ángel o santo? La idea de vestir con el atuendo de un santo a la imagen del niño Dios provienen de las promesas o mandas que hacían algunas personas. ¿Usted ha escuchado hablar de las mandas? ¿Qué es una manda? Bueno, es una promesa que las personas hacen a la Virgen o a algún santo, le prometen hacer algo si reciben algún favor especial. Como por ejemplo, después de recibir el favor especial, la persona debe vestirse con una ropa semejante a la que tienen los santos. Y así, las personas que hicieron esta promesa se visten con la ropa de la Virgen del Carmen o con la de San Martín de Porres o de San Judas Tadeo. Está bien que hagan esas mandas. Si alguien quiere agradecer algún beneficio que recibió a través de la intercesión, de la mediación de los santos, de la Virgen lo puede hacer. Pero desafortunadamente, algunas personas hacen una manda y no la cumplen.
hacen trampa porque recibieron un beneficio o milagro, pero en lugar de cumplir esta promesa de vestirse ellos con el hábito del santo invocado, optaron por una solución más fácil, mejor visto la imagen del niño Dios con el atuendo del santo. Y es así como se libraban irresponsablemente de la manda o promesa y hacían que fuera la imagen del niño Dios quien cumpliera con ella. Y precisamente esta manera de actuar dio origen a una desviación en la forma de vestir correctamente al niño Dios. Y por eso muchas personas, sin darse cuenta, sin tener una mala intención de las cosas, comenzaron a vestir a sus niños de santos. Y amigos, por muy ejemplares que sean para nosotros los santos, no debemos confundirnos y no debemos disfrazar a Cristo de santo. Y entonces ya nos está preguntando usted, se está preguntando, ¿cómo se debe vestir a la imagen del niño Dios? Mire, si quiere vestir al niño Jesús con el traje de alguna advocación, entonces vista a Cristo de Cristo. Sí, vista a Cristo de Cristo. Por ejemplo, de niño de las palomitas. ¿Por qué? Porque este vestido recuerda las palomas que llevaron José y María en el momento en que lo presentaron al templo. O puede vestirlo de nazareno porque Jesucristo fue Jesús de Nazaret. Puede vestirlo de Sagrado Corazón porque nos muestra su gran amor. De Señor de la Misericordia porque nos enseña que Cristo es misericordioso y nos enseña a ser misericordiosos. De Cristo Rey para trabajar con amor por su reino. De Cristo sacerdote para recordar que Él nos dejó los sacramentos, de buen pastor que ha dado la vida por nosotros, del venerado niño de Atocha, etc. Vista a Cristo de Cristo. Aunque las tradiciones populares tienen muchos elementos positivos, también suelen inventar normas que no siempre es necesario seguir porque no son indispensables. Y es que amigos, a veces en alguna plática escuchamos cosas como estas. Mi niño Dios ya cumplió 3 años con los mismos padrinos, así que ya lo podemos sentar. O, no comadre, ¿no se le puede cambiar de padrino hasta el 3er año? O alguien por ahí dice, los padrinos son los que escogen y pagan el trajecito. Bueno, entonces, sintetizando un poquito, no vista a Cristo de ángel o de santo. No siga todas las tradiciones populares porque hay algunas que son buenas, pero otras evidentemente se alejan de una fe correcta. Y recuerde, usted puede llevar la imagen del niño Dios acostadita o sentadita. Siga usted con su amor a Dios, a Cristo y a los santos. Aproveche que si tiene una imagen, que esta imagen le ayude a sentir más la presencia de Dios. Sienta que Cristo es parte de su familia, pero no caiga en errores que desvíen su fe y se conviertan en un motivo para que los que no son cristianos vayan a criticarlo, a decirle que es usted idólatra, porque cree que esa imagen de yeso, de madera, siente, piensa, y entonces esto ya no es una imagen, sino es como si el niño Dios fuera realmente el propio Jesucristo. Y para puntualizar un último punto, recuerde que solamente a Dios se le adora, a las imágenes se les admira, es decir, se les venera. No es lo mismo adorar. Adorar significa reconocer a Dios. Sí, pero a una imagen, es una imagen. Yo a través de esta imagen adoro a Dios, pero a la imagen la venero. A través de la imagen adoro a Cristo, pero a la imagen la venero. Ojalá que esta reflexión le ayude a vivir mejor su fe y la fiesta del Día de la Candelaria. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa que de verdad se fue como agua, pero yo espero que les haya ayudado a entender especialmente cómo algunas personas, ciertamente con mucho cariño, pero por falta de información, pues disfrazan a sus niños en lugar de vestirlos correctamente. Porque una cosa es vestir al niño Jesús de atuendo, de Jesucristo, y otra cosa es disfrazarlo de ángel, disfrazarlo de futbolista, disfrazarlo de mariachi. Yo creo que si ustedes vieran que yo hago esto con la figura del Cristo adulto, dirían, padre, ¿qué le pasa? No porque sea el niño Dios pequeñito, vamos a disfrazarlo, hay que tratarlo con mucho cariño. Y si usted se dedica precisamente a vestir imágenes del niño Dios, trate de educar también, de informar a las personas que no saben de estos datos, para que
podamos tratar a las imágenes con respeto, con cariño y de la mejor manera. Y también, si su niño Dios sufrió algún daño, recuerden que hay lugares como el Mercado Hidalgo donde hacen restauraciones del niño Dios, que se le rompió el dedito, que se le rompió la manita, seguramente tiene una posible reparación. Y si no es así, pues entonces a colocarlo dentro de una bolsita negra, una bolsita para ir deshaciendo a ese niño Dios de yeso, y de esta manera no tengamos una imagen que sea ofensiva y que no represente de una manera digna la presencia de Cristo. Teléfonos de la parroquia rápidamente: 55 55 66 77 44 y 55 5705 59 39. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.